Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de el podcast de Libero. Hoy casi no cabemos en la mesa porque tenemos dos invitadas. Penúltimo programa y tenemos dos invitadas. No sé qué será de nosotros al final de temporada. Pues ya no vendrá nadie. Esto solo, no lo sé. Pero hoy tenemos con nosotros a Carmen y a Ana, Carmen Rueda, Ana Herranz. Bueno, hola. ¿Qué tal? Muy La bien. gente estará pensando, pero se han equivocado de programa. Creemos que sí. Creemos que sí. No. Estamos seguros de que no, porque hoy vamos a hablar ¿de qué, Concha? Ay, de nuestra actualidad, De del la mundo actualidad. contemporáneo. Esa sí te la sabes, ¿eh? Esa sí me la sé. Esa sí, ¿verdad? Esta ya me la he venido yo estudiando un poquito. Claro que sí. Luisa María, muy buena. Hola. Bien hallada de nuevo en este programa. Chas. Hace chas, viene hasta nosotros. 3 programas seguidos viniendo. Muchas gracias por hacer ese esfuerzo. Tu sección tiene que ser increíble, ¿no? Porque estamos en lo contemporáneo y ahí tienes muchísimo. Muchísimo. Me ¿Sí? ha costado elegir. ¿Te ha costado elegir? Mira que siempre te digo que no. Pero ¿Y estás segura de lo que has elegido? Sí, claro. Vale, sí. vale. Por el otro lado de la mesa, allá al fondo, tenemos a los hermanos Hernández y Fernández. Eso me ha gustado, muy actual también. También muy de actualidad los dos. Y bueno, David, con respecto a la música, lo contemporáneo, Hombre, creo que lo tienes muy difícil. esto hasta desde ayer, ¿no? Todo lo que haya salido. Claro, que el mes pasado tuvimos el modernismo, Eso lo es. moderno, la modernidad, y claro, y veníamos de lo medieval, que era lo tuyo. Ahí estábamos en nuestra salsa. Pero Y aquí vamos a tener que ponernos melancólicos. Claro, porque lo contemporáneo, Claro. fíjate. Tiene de todo, ¿eh? Y con respecto al cine, pues claro, lo contemporáneo, no sé cuántos tochos te has traído de... Unos poquitos, sí. El tema es que de la Revolución Francesa hasta hoy hay muchísimo cine. En otro programa me preguntaba si alguna etapa histórica tiene más películas históricas que las demás. Esta es. Es de lo que más hay. Claro. Correcto. Y por otro lado, creo que tenemos la etapa favorita de nuestro 0% mainstream, de nuestro Juan, nuestro querido Juan, porque, claro, aquí lo tienes todo, aquí lo tienes la facilidad máxima. Esto es lo mío. Esto es lo tuyo. Espero que te hayas currado la sección, porque estás teniendo altibajo, ¿eh? Pero bueno, pero esto que es. No, Juan. De entrada. Me voy y me llevo la cámara. No, vete, pero déjala. Juan, ¿estás seguro que esta sección va a ser única, genuina? Sí. Hombre, la verdad es que la modernidad nos encantó. Sí. El medievo estuvo flojo. Espera. No me gustó mucho cómo presentaste el programa en la prehistoria. Claro, si esto es cuestión de gusto, ¿verdad? La etapa contemporánea va a ser un poco eso. Así que comenzamos nuestro programa y como siempre, como ya es tradición, pues Concha, tú decides por dónde empezamos. Pues para cambiar un poquito, ¿por qué no empezamos con nuestras invitadas? Ah, mira. ¿Y qué quieres que le... Bueno, pregúntale tú. ¿Y qué? ¿Qué quieres que... No, yo no. Ah, Yo no, lo tú dejo en el moderador, en manos del tú moderador. tiras la piedra y ya... ¿Por dónde empezamos? Pero ahora tú ya. Claro, porque estamos en la época contemporánea. Este programa tiene que ver con recursos educativos que podemos sacar de cada una de las épocas y vosotras, pues bueno, también desde vuestra posición en la universidad nos vais a tener que decir si los recursos que proponemos pues son adecuados o no, o os gustan o podéis incluso proponer algunos vosotros. Eso y digamos, ya tuvimos no sé si fue en Grecia, que tuvimos una profesora de secundaria que nos puso el examen. Hoy ya tenemos el examen definitivo. Antes de terminar casi el curso, pues vosotras dos nos vais a evaluar. ¿Qué os parece? Somos como una especie de hermana cosa cañona o algo así. Sí, sí. Es muy moderno también. ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que soy muy antiguo. Es modernidad vintage. Ya, claro, ya lo ha dicho Miguel, desde Nada, 789 89. en adelante, o sea que está ahí en tiempo y forma. Bueno, la etapa contemporánea etapa maravillosa para jugar un poco con determinados valores
muy vinculados también al pasado Ujú. y usarlo en contexto educativo, sí, sí. Pues vamos a ello. Yo creo que vamos a empezar, que llevamos tiempo sin empezar con la literatura. Luisa Propuesta María. de libro. Sí, la propuesta de libro de Luisa A María. mí me gusta ya lo que veo en la mesa. Sí. Sí, Bueno, a ver, He cuéntanos. elegido un tema duro, sí. así que no, Pero me gusta no el os tema de la mejoréis. Pero muy necesario. Sí. Y precisamente para etapas educativas, pues la ESO, bachillerato, etcétera, y para todo el mundo. Se llama El abismo del olvido, del grandísimo Paco Roca y Rodrigo Terrasa, otra de Dusty Verdi, que nos encanta. Sí. Bueno, es una novela gráfica que relata la exhumación de una fosa común de la guerra civil. Entonces creo que no hay muchos temas de actualidad, pero este me parece un buen tema de actualidad para tratar. Primero porque se sigue dando muy mal esta etapa, la etapa del franquismo, posguerra, etcétera, se da muy mal en los colegios todavía. O no se da O no se da directamente. directamente. A veces incluso en la universidad también pasa muy, muy de paso, como fue mi caso, por ejemplo. Y además creo que esta novela gráfica se ha hecho con todo el gusto del mundo, porque nos acerca muy bien al trabajo del arqueólogo. Podemos acompañarles desde qué procesos administrativos hay que hacer hasta cómo se enfrentan ellos al trabajo de campo, el mimo con el que hacen todo el proceso, respetando lo científico, pero teniendo muy en cuenta ese aporte emocional que tiene este tipo de trabajo. Luego tiene una cosa muy bonita que, para hablarnos de la importancia que tiene el poder enterrar a los tuyos, habla de cómo han sido los enterramientos en el pasado y nos va siguiendo pues uno emblemático que es Aquiles, cuando tiene que enterrar a Patroclo, o cuando no quiere permitir que entierren a Héctor, y cómo eso desde distintas perspectivas lo sienten sus familiares, etcétera, etcétera. Entonces nos va dando ejemplos cercanos y que tienen que ver también con nuestro pasado clásico. Y realmente esta es una novela gráfica que se basa en un hecho real. O sea, los personajes que se relatan aquí tienen nombres y apellidos y son reales. Y voy a hablar de dos. De Leoncio Badía, que era el sepulturero de la fosa que exhumaron estos arqueólogos, que era un humanista muy convencido de los valores pues, de hacer el bien a los demás, de la importancia que tiene el enterrar a los tuyos, de pues todo esto lo intentó respetar. Hizo una documentación de todos los muertos que iba enterrando en la fosa, iba recortando cosas personales de los muertos para poder dárselas a sus familias, un mechón de pelo, un botón, no sé, cosas personales que veía, ¿no? Para tener ese registro. Y les puso una botellita con el nombre dentro y la fecha del fusilamiento y tal, para que luego supieran si en algún momento él creía que esto lo iban a poder excavar en un futuro, para que tuvieran registro de quiénes eran. Claro, esta persona se convierte en una persona muy importante en el pueblo, porque las mujeres empiezan a ir a los enterramientos de la fosa por la noche, cuando estaba prohibido, él les dejaba entrar, entre ellas se consuelan, o sea, se crea una comunidad preciosa. Esas mujeres hablan a sus nietas de dónde están, en qué momento, total, que todo esto se recoge aquí. Es personal, muy personal, es emocionante, yo lloré cuando terminé de leerlo, y a la vez pues te relata con total normalidad lo que es excavar una fosa y la importancia que tiene, y la importancia que tienen los arqueólogos que le dan valor a esto. Y el valor social que tiene poder hacerlo, la importancia de que haya subvenciones para poder hacerlo, todo esto, ¿no? ¿Puedes enseñarlo? Claro. Un El formato abismo del olvido. muy Paco Roca, un formato así apaisado. Y, Mm. y la verdad es que sí es verdad que es un libro cómic, una novela Una gráfica novela gráfica. bastante emocionante. Os quería preguntar a vosotras dos, al hilo de lo que comentaba Luisa María, hemos estado viendo en todos estos programas que la arqueología nos ayuda a entender el pasado, pero ¿qué función tiene la arqueología con lo contemporáneo? La arqueología nos ayuda a entender el pasado, pero la arqueología es una disciplina que nos permite también estar plenamente conectados con valores
que son fundamentales en el presente. Y no solo la arqueología, la ciencia humana y social en general, que son disciplinas que a veces se han malentendido como secundarias en el discurso científico, ¿no? Incluso en el discurso educativo de la formación superior. Las cosas son las ciencias puras. ¿Cuántas veces hemos oído lo de las ciencias puras y la ciencia impura? Que yo cuando estudiaba bachillerato, yo era de ciencia impura. Digo, bueno, pues bien, me parece bien. Y esa impureza ha marcado algunas de mis posicionamientos. Y la arqueología es muy importante a nivel educativo, y hablamos nosotros en este caso de lo que podemos hablar, que es la educación superior, la educación universitaria, para poner el foco en valores fundamentales para bueno, nuestros jóvenes en la actualidad, y que a veces están diluyéndose en un contexto de este extremo individualismo que vivimos, ¿no? Somos personas individuales, que nos merecemos nosotras, cada uno de nosotros y de nosotras, lo que tenemos por nosotros, y olvidamos la solidaridad, lo relacional, la cooperación, la diversidad, y lo que nos enseña la arqueología a lo largo de su aplicación a lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta lo contemporáneo, es que nos movemos en esos ámbitos de lo diverso, de lo comunitario, de lo cooperativo, y estamos donde estamos por eso. Entonces, creo que es una disciplina, en general las ciencias sociales y humanas, fundamentales para profundizar desde el punto de vista educativo en eso. Y uno de los temas fundamentales, y yo creo que una de las labores fundamentales que hoy en día puede hacer, y es una opinión personal, un arqueólogo o arqueóloga en la actualidad, es precisamente trabajar en el contexto de conflictos y de conflictos recientes, con el objetivo de recuperar memoria olvidada. Y creo que la arqueología tiene un papel fundamental, y hay grandes equipos de investigación hoy en día en nuestro país que están recuperando memorias fundamentales. Y luego estos trabajos maravillosos de divulgación y de difusión social, que son fundamentales también. De hecho, hay líneas de investigación, ¿no?, que son arqueología del conflicto, que se dedica también a... Desde perspectivas muy sociales, nada de armas, guerra, que también, pero con lecturas cada vez más sociales, en el que hay discursos fuertemente impregnados, por ejemplo, por el feminismo. El feminismo tiene mucho que ver también en el estudio, por ejemplo, de la Guerra Civil Española, y el estudio de la infancia, de esa infancia, que la infancia en general ha sido muy olvidada, pero la infancia en esta época aún más. Entonces, yo creo que la arqueología tiene mucho que decir, y Además, Carmen, que no hay mejor ejercicio de interdisciplinariedad que la arqueología de la Guerra Civil, porque no solo tienes fuentes escritas, sino también orales. Exacto. Y eso es algo, Y filmadas. y es algo que perderemos muy pronto. Pero ella ha puesto el acento en una cosa que me ha gustado mucho, y es que es un trabajo que requiere, por supuesto, un rigor científico, como en cualquier contexto. La aplicación de la arqueología tiene que basarse en un rigor científico, en un protocolo metodológico fiable, pero sin perder de vista, sin descontextualizar lo que se está interviniendo, y que requiere de una sensibilidad y de una carga. No puedes desligarte una carga emocional evidente, y que tiene que estar presente. Y yo creo que eso nos resta. Al final es conectar con la esperanza del otro también, ¿no? Y sobre todo conectar con el derecho a la dignidad del otro. Y eso para mí es muy emotivo, porque tú puedes intentar conectar con familiares o con personas que tienen... Y bueno, ahí podemos establecer relaciones muy diferentes, y tú puedes sentir cosas muy distintas. Pero hay algo que es fundamental, y es que conectar con el derecho a la dignidad de personas que no han tenido ese derecho a la hora de su muerte, ni de familiares que lo han tenido a la hora de... Entonces, hay una carga emocional muy fuerte que no resta a lo científico, pero que está muy bien también que esté presente, desde mi punto de vista. Es una opinión ya... Por desgracia, y ya termino, que por desgracia a día de hoy todavía no hay la sensibilidad necesaria para tratar este tema desde una imparcialidad.
A nosotros en un caso ya en 2005-2006 hicimos un trabajo de investigación sobre las tumbas de ejércitos de regulares. No fue entendido tampoco. Bueno, sí fue entendido desde el punto de vista de la derecha, que alabó mucho aquel proyecto y nosotros simplemente queríamos darle dignidad a la gente que intervino en un conflicto al cual no vino por gusto y sin embargo allí se quedó el trabajo. Y por desgracia también son unos elementos de análisis histórico que se están perdiendo. Es que una cosa muy contemporánea es cómo se manipula también la Sí. historia. Claro. Ha habido épocas de nuestra historia en la que ha sido muy útil la manipulación y volvemos a esa etapa de manipulación de la historia, incluso de etapas muy antiguas, con un interés político e ideológico Sí, clarísimo, ¿eh? lo vimos en la prehistoria con Marga Sánchez Romero. Bueno, Lo hemos estado viendo en cada uno de los una de las etapas. de todas las etapas. Y en la ibérica también, ¿no? Sí, Pero sí, sí, la base del nacionalismo español está en... lo hemos visto en todas las etapas. Me gustaría salir de Claro. aquí, pero no sé cómo, Luisa. No sé cómo, porque claro, todo esto daría para un programa entero y me pareció también necesario, ¿no? Pero claro, tenemos la sección de música. Eso Y te yo, iba a claro, decir. yo estoy pensando, tú imagínate que David se haya centrado en música referente Imagínate, a... ¿sabes? eh, Pues no, chicos. No. No, porque en las fechas en las que estamos, menos mal. San Valentín fue hace poco y ahora Sí. llega el carnaval y todo eso. Joder, qué mejor fecha que para hablar de amor en el heavy metal. Amor es lo- Y Pero me ha no, costado, ¿eh? Llevo una semana dándole vueltas. sí, Pero los heavy se enamoran. Joder, el heavy no es violencia, no sé cómo. Es que llevamos un montón de programas juntos y no os habéis dado cuenta. Las mejores baladas son las ¿Ves? ¿Ves? Tenemos que haber empezado. pero pues, tú me estás hablando que en el programa de lo contemporáneo tú hablas de balada heavy. puedo hablar de baladas heavy si quieres. Podemos dedicarle un podcast solo a eso. Y a lo mejor coger el micro y empezar aquí. Pasa que no tenemos el pelo suficiente. Pues nosotros no contéis para eso, ¿no? Está en el contexto. No, a ver, cuando abordas la actualidad Ujú. desde el punto de vista del rock y del heavy metal, pues puedes irte a dos facetas. O a aquellos trabajos que se hicieron basándose en grandes artistas o grandes literatos, o bien a hablar de temas muy, muy, muy actuales de antes de ayer. Entonces podemos elegir o bien hablar, por ejemplo, sobre Edgar Allan Poe. Y es que se han dedicado sagas de discos solo a la producción y a la historia de Edgar Allan Poe. Por ejemplo, El legado de una tragedia, que además intervienen muchísimos grupos españoles. Y son 3 discos que salieron yo creo que hace unos 10 años y que relatan una biografía de cómo nace, va a West Point, los problemas, las cartas amorosas con su familia, los problemas morales y yo creo que resulta interesante también abordarlo. O sea que a todos los que estáis viendo el programa que os lo pongáis, que merece la pena. Pero claro, también podríamos hablar de Lorca. Y mira que hay canciones dedicadas a Lorca. Y mira que hay canciones de todos los géneros. ¿Sabes? Entonces merecería la pena que se dedicase un espacio especial también. Y porque la actualidad pues está presente. Sabéis que hace, en el año 90 y algo, ¿no? El primer grupo que habló sobre el SIDA, por lo menos que yo recuerde, o por lo menos para mainstream fue Mecano, ¿no? Con el fallo positivo. ¿Ves? Pues ya hablaban otros grupos como Bush, un poquito antes, de los temas derivados perdón, Los Ángeles del Infierno, sobre temas como la droga en nuestro país en los 80 que tanto daño hizo y sigue haciendo, por desgracia. Complaciente o cruel, Ujú. de Los Ángeles del Infierno, ¿sabes? Amante de una jeringuilla, íntima amiga del alcohol. Es que esas cosas pues las hemos ido escuchando. Claro, es que es algo que ya tienes muy cercano. Pues nosotros crecimos, la gente que tenemos casi 50 años, pues crecimos con esos grupos. Pero es que aquellos grupos que trataban un tema que curiosamente en 2025 pues sigue muy vigente. Ojo, que a lo mejor va a estallar el obús.
¿sabes? Prepárate. ¿Sabes? O cuando Polanski y el Ardor decían, ¿qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS? Fíjate, qué cosas, ¿eh? Y hace casi 40 años y resultan todavía muy presentes. O sea que la música ha servido para llevar esos temas. Dejo el boli que hace mucho ruido. Y, y me quedaría con una canción muy presente también y de un grupo también mainstream como Mago de Oz que se llama La Costa del Silencio, sobre la catástrofe del Prestige. ¿Sabéis? Que es otro caso. O sea que de cualquier tema se puede sacar una canción y a veces buena. Concha, estás muy callado hoy, ¿eh? Sí, es que resulta un poco apabullante pensar en tanto en música, literatura, cine, de la etapa contemporánea, porque ¿en qué te centras? Pues tú Son ahora en música. tantísimos temas, pero en música es que hay tanto que contar y tanto que decir, porque yo no estaba tanto en la línea heavy de David, pero en cambio sí que me pilló la etapa de la canción protesta, Claro. todo eso. Y eso es una cosa muy propia de la etapa contemporánea, sobre todo en España, evidentemente, en España y en América. En América también. Entonces, yo no puedo dejar de recordar aquí al magnífico Víctor Jara, Ujú. el asesinato Víctor Jara, que tiene unas canciones maravillosas, aparte de Te recuerdo Amanda, que casi todo el mundo tiene, pero canciones como Duerme Negrito, por ejemplo, o tantas otras, que te reflejaban un momento que no se conocía prácticamente, y menos aquí en España, y que fue, por supuesto, acallado inmediatamente, ¿no? Pero no solamente eso, sino aquí también, con tantísimos cantantes como hubo en los años 70 que pelearon como nuestro queridísimo Carlos Cano, cuando hablaba de las huelgas en la zona de Cádiz. Cádiz no tienes pelotas, por ejemplo, que para pelotas Puerto Real. Ahora que viene el carnaval, bien muy bien. Sí. Son canciones de una época de una etapa muy cercana, pero que mucha gente ya lo ha olvidado cuando nos están llegando otros muchos conflictos y formas de pensar tan diferentes que están invadiéndonos, por desgracia, que yo creo que no estaría de más recuperarlas para que gente joven, gente que está ahora en periodo de educarse, vean esa etapa contemporánea con unas situaciones muy complicadas que hoy ya no las tenemos, o las tenemos de otra forma, evidentemente. ¿Qué decís vosotras? ¿Qué canción recomendaríais desde lo contemporáneo? Ya no digo canciones que hablen de arqueología, pero sí de algún periodo histórico o algo relacionado con estos últimos 200 y pico años. Es que son tantos. Claro, es que eso es mucho. Y además me consta que a vosotras, en fin, la música que os gusta, heavy no es. No. Pues fíjate, yo destacaría en el momento en el que nos encontramos con jóvenes, y voy a citar a un cantante que nos gusta mucho a las dos, y a mí ya tenía que haberlo dicho yo, que es Rodrigo Cuevas, por ejemplo, Ajá. que es una persona, o sea, un artista que sienta sus bases en la tradición, en las raíces, pero desde una mirada profundamente contemporánea. Y fíjate, hablaba Concha de Víctor Jara y me ha venido a la cabeza un poco Rodrigo Cuevas. Yo digo, ¿por qué? Diréis, ¿qué tiene que ver Víctor Jara con...? Porque Víctor Jara hacía también un trabajo muy minucioso de recuperación, de cantos tradicionales, muchas de sus canciones estaban muy influenciadas por esos cantos tradicionales, por la vida del campesinado, y me recordaba mucho ese trabajo tan importante y minucioso y fundamental desde la mirada contemporánea, como es recuperar esas memorias también sonoras. Y hay propuestas muy interesantes, y una que me ha venido a la cabeza es Rodrigo Cuevas. Recuperar folclore asturiano. En Asturias decimos que Rodrigo Cuevas. Bueno. Ay. Sí, además es de cerca. Es la reencarnación de Tino Casal, Sí. pero más extrovertida. Porque Tino Casal era una persona muy tímida y Muy bueno. muy reservada y muy bueno. Entonces Rodrigo Cuevas es la persona, el vecino que todo el mundo quisiera tener, ¿sabes? Porque además es amigo de sus amigos y encima muy concienciado de la cultura tradicional. Sí. Me ha venido un poco, oyendo a Concha, ese tipo salvando distancia y contextos históricos distintos, pero ese tipo de perfiles de artistas que me parecen muy interesantes desde la visión contemporánea. Sí. Luisa.
Una canción. De Europe. Mira, Muy difícil. de Europe no, tiene que ser. Pero tú que, por ejemplo, ¿Qué pasa? que siempre, a ver, hablamos de esos trabajos manuales, de ese trabajo, por ejemplo, con los cestos y todo esto, haciendo con las manos todo lo que hacéis. Ahí hay una serie de música popular que no sé si ha variado en los últimos tiempos o si o pervive desde, por ejemplo, la Edad Media o van cambiando las temáticas de las canciones. Perviven. Lo que pasa que ya, claro, cuando esos oficios son los que se han perdido, ya no tiene sentido usarlas, porque al final la música tiene el sentido cuando la compartes con las personas con las que la tienes en común. Ahora mismo, pues es muy difícil que eso se vuelva a dar. Por lo menos en el mismo registro que se tenía antes. Otra cosa es que le demos, que ocurre igualmente, ¿no? O le das otro valor, le cambias las palabras y al final todos seguimos haciendo lo mismo, pero eso ya lo vemos como que se ha perdido. Es verdad que hay gente que está procurando darle ese sentido de, a lo mejor esa misma canción ya no tiene cabida, pero el valor que ha tenido eso para unir en esa labor o en otras muchas que ahora se hacen y recuperar lo musical como una manera de unir y de mantener viva ese ritmo y esas cosas, pues sí que hay gente que está intentando recuperar eso. A ver. Sí, sería quizá como recurso educativo, sería muy interesante, ¿no? Que Sí, sí. a través de la música pudiéramos retornarnos a la vida. Sí, crear música en común. Quiero decir, no hace falta ser músico para crear música, sino tú haces una letra que para ese grupo sea significativa y le pones un ritmo muy básico a base de percusión y tu voz, y es que poco más necesitas. ¿Tú crees que podríamos hacer una canción de este podcast? Sí. Seguro que ¿Quieres? sí. Hombre, sí, yo, vamos, Seguro que encantado. sí. Podríamos Encantado. hacer una canción ahora mismo. Ahora Pero mismo. ahora sería complicado. De todas Hace- formas, hace- perdón. No, di, De todas formas, yo creo que lo que decíamos antes, la etapa contemporánea, si algo la caracteriza, es la enorme expansión que tenemos de conocimiento de todo el mundo. Entonces, desde los dos últimos siglos ha sido un momento en el que a través de, bueno, por supuesto ya de la imprenta, cuando se impuso, pero ya eso, aumento de la persona que puede leer, la capacidad de conseguir a través de los gramófonos iniciales, después de otros muchos recursos, la radio y tal, el conocimiento de la música y de la literatura de todo el mundo. Entonces, eso es algo que es lo más propio, lo que más deberíamos caracterizar a esta etapa contemporánea. La capacidad de conocer, que ahora mismo ya con las redes sociales se ha expandido de una forma brutal, ¿no? Entonces, música toda, porque nosotros lo vemos todo desde un punto de vista muy occidental, pero música china, música, la música country, el jazz, el blues, los cantos de los esclavos americanos, los cantos que hay también muy buenos grupos africanos, de música africana, la música india. Es que tenemos un repertorio tan extenso que si algo podemos caracterizar de la etapa contemporánea, la enorme variabilidad de músicas maravillosas que hay en todas partes. Entonces, yo Recordar creo que que eso es dificilísimo decidirse por una cosa u otra, hace, es la variedad. hace unos años se hizo un recopilatorio de música, de canciones populares de Jaén con ritmos de jazz, de Jaenia. Se hizo incluso un espectáculo que recogía, hacía una investigación, ¿no, Miguel? Sí, Sergio Albacete fue quien estuvo al frente de ese proyecto y tratando o canciones populares, no sé, los melenchones aquí en Jaén, o vamos, de toda la provincia, intentando coger al menos una de cada comarca, traérselas al mundo actual, perdón, a la actualidad, y con un componente tirando hacia jazz también. Traer un poquito de memoria oral, mucha era memoria oral, porque eran canciones pero sin música, sino
relatos, leyendas, otras sí tenían música. Y entonces darle una clave actual. Y fue una cosa muy, muy enriquecedora poder ver ese espectáculo, que tuvimos la suerte de poder verlo, Alfonso y yo, y ver cómo esas leyendas o ese tipo de canciones, recuperarlas, porque a lo mejor solo la conocías de nombre. Y no, esto va con este ritmo. Además, iba explicada, al inicio de cada canción iba explicado el porqué, el cómo se había hecho la recuperación tirando de archivos y cómo se lo habían traído a la actualidad. Una cosa, un proyecto muy chulo. Pues hemos pasado por la literatura, por la música y falta el cine. Lo que pasa es que como ya ha hablado Miguel, os voy a preguntar a vosotras. Claro, tenemos precisamente 100 años de cine, más de 100 años ya, el cine ya cumplió más de 100 años y creo que es el medio que más historia, entre comillas, ha enseñado, más que los libros, más que la música, más que cualquier otra cosa. No sé si bien o mal, pero es el medio que más ha llegado a la gente a la hora de contar la historia. ¿Vosotros qué opináis? Yo es que hablo mucho, voy a dejar. Perdón. Yo es que no sé, me quedo un poco en blanco siempre. Es que estando aquí también, Miguel, No, a Miguel no le dejéis hablar, No, porque Miguel Hablad vosotras. da un poco de como de No. no sé, películas pero de historia. no, no, sí, o bueno, que digamos que el cine ha llegado a ser el medio que ha enseñado a la población en general cómo eran determinados hechos históricos y a veces no lo ha hecho del todo bien. Hablábamos en otros episodios cómo nos han mostrado cómo era Roma, cómo era el mundo antiguo, cómo era, pero de eso nada. Nos contaba, En clave de presente. claro, Muy presentista, muy. Pero muy difícil también abrirse de nuestro, ¿no? De cómo vemos nosotros la historia. Siempre la historia está mediatizada por nuestra vivencia, ¿no? Por toda nuestra lo que llevamos siempre en nuestra mochila de bagaje. Y yo creo que, bueno, pues los directores, las directoras también tienen ¿no? Esos prejuicios muchas veces y luego muchos tópicos, ¿no? Tópicos que se utilizan. sí, sí, sí. No, Miguel, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Se cuenta bien, se ha contado bien la historia como pregunta global? Pregunta global. Cuando nace el cine, cuando lleva el cine 20 años, hay un director americano que dice que el cine es la mayor herramienta para enseñar historia de la actualidad. Y lo decía en el año 1915. Llevaba 20 años de existencia del cine. Era el director, ahora sí me ha ido el nombre, pero uno de los grandísimos, Griffith, uno de los grandes directores de los inicios del cine en Estados Unidos. Un tal Lenin decía que el cine era una de las mejores herramientas para educar. Y un tal Mussolini decía que el cine es la más importante de todas las vías que vamos a utilizar para culturizar a la gente. Si coges esas tres frases, sabes que se ha mediatizado, porque como dice Ana, es imposible abstraerte de tu presente. Además, pensando que el cine está hecho para que lo vea el público del presente. Claro. O sea, hay claves que tienes que modernizarlas para que la gente se entere. Ojo, la gente, me refiero a el público de todo el mundo al que va dirigida una película. Cuantas más entradas se venden, mejor. No le voy a hacer una película a un historiador o a una historiadora o a una arqueóloga. No, hay que hacerlo para todo el mundo, comprensible. ¿Qué pasa? Que siempre el poder ha visto que desde que existe el cine es una herramienta muy, muy eficaz. ¿Por qué? Porque llega a las masas. Y es barato que las masas lleguen al cine. Y con la proliferación después de la televisión, o hoy en día las plataformas y todo, eso ya se ha expandido de una manera impresionante. Pero ya desde que nació el cine se sabía eso, que era una herramienta potente o peligrosa. Y de propaganda también. De propaganda. ¿Cómo sería una peli para un arqueólogo o una arqueóloga? O sea, para ti. Un documental bien hecho, pero Una peli de ficción. O sea, una ficción. creo que en algún programa anterior lo dijimos, hay que intentar buscar el balance. El balance entre que sea entretenida
y que no le pegue 200 patadas Que al tenga libro de un poquito historia. de rigor. Y a mí me gusta también que tenga diferentes puntos de vista en la película, que no solo se cuente quizá una, sino que sí, puedes tener varios puntos de vista en el mismo hecho, del mismo, porque también te... Aquel ejercicio que se hizo hace unos años, que una era Cartas desde Iwo Jima, Sí, ¿no? y Banderas de Y nuestros Banderas padres. de nuestros padres, ¿ves? Las Sí. dos Eso películas en estaba yo realidad son pensando díptico. justamente. Ujú. Me Ese, encantó. ese díptico, además, realizado desde Estados Unidos por alguien como Clint Eastwood, que tiene muy mala prensa, pero tiene un pasado también que no desdeña haber sido el primero que le dio voz en su idioma a los nativos americanos, por ejemplo, en películas de los años 70 dirigidas por él, o sea que luego su tendencia política, lo que tú quieras, pero no es tan. Y como ahí intento decir, los soldaditos de a pie en un infierno absoluto que fue Iwo Jima lo vivieron así, los americanos, y los otros lo vivieron asados los japoneses. Es una buena manera, de hecho es una herramienta didáctica muy, muy rica para intentar eso, dar las dos visiones. Aunque las dos películas estén hechas por la misma persona y es estadounidense, pero sí tiene la sensibilidad de haber tirado también de archivos del ejército japonés de lo que quedó allí. Es verdad que estamos hablando de lo contemporáneo, pero estamos hablando desde 1789. Es decir, de contemporáneo, pues fijaos, ¿no? Pues para mí lo contemporáneo no puede ser lo mismo que para ti o que para Juan. Cada uno tiene su parte contemporánea. El término es que es un poco Ambiguo, cuando se puso. Claro. Claro, Como casi todos los términos que aluden a periodos históricos son Modernidad, o sea, edad moderna. cajones desastre. Exactamente. entonces yo os voy a proponer que subdividamos la contemporaneidad y que cada uno diga su película, pero no vale repetir dentro de lo contemporáneo. ¿Qué os parece? ¿Alguien se atreve con la Revolución Francesa? Yo iba a hacer una cosa, que ¿Sí? era tratarla, pero desde atrás. Estamos acostumbrados, hemos dicho cartas desde Iwo Jima Sí. y banderas de nuestros padres. Estamos acostumbrados a dividir la edad contemporánea, por ejemplo, en tal guerra, tal no sé qué. Podemos hacer lo mismo, pero desde atrás. Las trastiendas, las películas que tratan sobre las trastiendas de los conflictos o de los grandes personajes o de los grandes momentos son muy ricas porque te presentan la vida de a pie y te presentan esa perspectiva que normalmente no tienes y que no tiene tanta épica, sino vida normal. Si nos vamos a la Revolución Francesa, hay una película de alguien que ya hemos tratado en todos menos el de prehistoria, que es Vaya. Ridley Scott. Ya salió otra vez. Lo siento. Que tenéis con Los En duelistas. todos los programas. En todos. Los duelistas es su primera película del año 77 y habla sobre las guerras napoleónicas, pero desde detrás. Dos oficiales a los que en realidad en batalla se les ve un momentín. Es su vida entre ellos. El honor, la riqueza. Ahí también está Barry Lyndon, que habla un poquito de una revista, pero por irte a la trastienda de la época napoleónica, esa podría ser una buena opción, además, con una ambientación maravillosa, y fue una peli hecha con 4 duros. Esa es una opción. Si seguimos avanzando, hay una cosa que ya medio hemos dejado caer, que es el western. El western es historia, es recreación histórica. ¿Qué pasa? Que tiene mucha épica, tiene mucha ficción, como todo el cine histórico. Pero si hay que entender un poquito que Estados Unidos nace en 1776, es su parte épica. Aquí en Europa tenemos la Edad Media, la Edad Antigua, pero ellos tenían que crearse su propia edad de oro. Es la conquista del lejano oeste. Y hay cosas que son evidentemente muy ficticias, pero hay otras que sí sirven para entender lo que fue esa construcción, también a sangre y fuego, de ese país. Luego, si avanzamos un poquito, si nos vamos, por ejemplo, ya a las revoluciones de inicios del siglo XX, película de trastienda, está Rojos. Rojos trata la Revolución Rusa, pero desde los ojos de... Está basado en una novela de no ficción del periodista John Reed, y cómo trata la Revolución Rusa, pero desde la trastienda, desde unos periodistas que están allí, no desde las grandes batallas y todo eso.
para entender un poquito desde atrás eso. ¿Primera o Segunda Guerra Mundial? No, es Revolución Rusa. Revolución Rusa. Primera Guerra Mundial. No, espérate. Vale. Pues va a decir todas las películas que hay Claro. aquí. ¿Tú sabes la de películas que No, solo iba a decir una por cada etapa. Paro. No, iba a preguntar, Polémica. claro, por el cine bélico. Porque, claro, estamos siempre hablando de que la historia se cuenta desde lo bélico. Y claro, es que el cine de Hollywood es lo que más nos ha mostrado. ¿Ha podido el cine influir en cómo contamos la historia también? Es decir, que haya habido un cambio de... O el cine ha dicho pues que la historia es así. Yo creo que hay reciprocidad, yo creo que hay retroalimentación, ¿no? Siempre la historia desde prácticamente el siglo XIX se construye a base de grandes etapas y de aquellos hitos que consideramos clave en la evolución humana y de aquellas tecnologías que también consideramos clave en la evolución humana, que son esas todas las que tienen que ver con el metal y las armas. Y yo creo que hay una retroalimentación y que seguimos en eso. Eso para mí es un gran tópico. Claro, me podría decir, sí, desde la perspectiva de una arqueóloga o una historiadora, pero a mí el gran tópico es que podamos explicarnos exclusivamente desde nuestra evolución y nuestro desarrollo y cómo hemos llegado hasta aquí en clave exclusivamente de grandes hechos bélicos. Creo que es mucho más importante e interesante esa historia de trascienda Sí. que decía Miguel y que no se explican normalmente en el cine, pero tampoco en los libros de texto. Y casi ni siquiera en los artículos científicos que se hacen en el campo de la historia. Lo cual yo creo que es una dinámica que tiende y luego que nos despierta mucho, ¿no? Esto halo de heroicismo, te metes en ese ¿qué haría yo? Te surge esa vena que tiene que ver con la supervivencia más absoluta y que creo que es bastante esencialista, creo yo, no sé. ¿Qué opináis vosotras? Concha. Pues es que resulta muy difícil enfrentarse a decir si en quién empieza antes, la documentación histórica, el cine, se nutren mutuamente. Y evidentemente lo que vemos en el cine nos va a influir mucho a la hora de creer cómo era ese periodo histórico. Y como hemos comentado en otras ocasiones, cuesta muchísimo trabajo cambiar la opinión de la gente, pero volvemos a lo de siempre, el cine es cine. Evidentemente va a influir en lo que la gente ve y la gente va a creer todo lo que ve, porque es muy fácil creer eso, te lo están enseñando, te lo están explicando, ¿no? Pero bueno, eso es un efecto secundario, no puedes hacer nada contra eso, ¿no? Lo único que se puede hacer es conseguir convencer a la gente para que vea otras cosas que sean parecidas de la misma etapa, pero que dan una visión diferente. Claro, luego hay directoras y directores que son muy didácticos, Claro, como Costa Gabras, por ejemplo, que te muestra en el estado de sitio, Z, ¿no? Son películas que te están mostrando una cosa muy concreta que no tiene que ver con esa revolución de No. tal, sino, no, mira, esto fue una cosa que pasó un poquito antes, que quizás desató todo lo demás y es un hecho pues mundano o sencillo. Sección especial, que la conoces muy bien. Sección Edén al oeste, que te habla del tema de la inmigración en el Mediterráneo, pero Ujú. también desde un caso particular, además de alguien sin nombre. Te lo presenta de una manera, como tú dices, didáctica. Es ir surfeando por todos estos 200 y pico años, da para mucho, y por eso a mí me interesaba sobre todo ver esas trastiendas. Porque si te vas a la Primera Guerra Mundial, hay pelis de trastienda. Hay pelis... Pero no siga, Miguel. Sigo. Vale. Porque tengo una. Es que sé que cuando empiece con la guerra mundial, es que ya se acabó el programa. No, pero solo una por... No, no, Yo estoy interesada en que diga una película de trascienda de la Primera Guerra Mundial. Dibújale. Tú te sabes todo. Me sé dos, pero no me sé cómo Pero se porque llaman. se han como mirado- él. se han mirado- No. Estaba pensando en cómo se llamaban. Aquella noche de Nochebuena en la que los dos ejércitos que están en la Feliz línea Navidad. Feliz Joyé Noel, del año 2005. se intercambian regalos y juegan un partido de fútbol. ¿Ves? Cierto. Y la segunda, una que está basada en
en el uso de la fuerza equina en la Primera Guerra Mundial. Sí. Warhorse, Aquello Warhorse, está- caballo de batalla. guerra. Eso es. Caballo de ¿Ves? guerra, sí. Y aquí no las tiene. ¿Cómo que no? Aquí está. Warhorse. Pero no está en negrita. y- son No he ido a las de negrita. O sea, tío, no, tengo que Pero poner eso ya es lo que prismáticos. hemos comentado. Es que es una etapa tan brutalmente extensa en cine, en novela, Que solo la Segunda Guerra Mundial y el western, pues ya tienen cualquier ahí. episodio que diga se me queda corto Porque el para todo. tema. Y además estamos siempre hablando de una parte pues muy occidental, Sí. Claro. porque Ujú. es que el mundo es muy grande y nosotros estamos centrándonos en todo aquello que nos recuerda a la Europa occidental. Vamos a Esto ponérselo. ni siquiera estamos hablando de España, Claro, eso le iba a decir. muchísimo menos de lo más cercano a Por nosotros. ejemplo, la Guerra Civil Española, en Vista Exactamente. del Cine, que a mí hay una película que me dejó absolutamente conmovida y es una visión también muy diferente, que es La voz dormida, ¿no? La de Benito Zambrano, ¿no? Con esa protagonista en femenino también, que es muy importante, las voces femeninas en todos estos conflictos bélicos y que es una película absolutamente desgarradora. Ay, y la. Es que no sé el nombre. La trinchera Infinita. infinita también. El caso real de un alcalde de un pueblo de Sevilla, si no recuerdo mal, que estuvo 40 años metido emparedado Emparedado, eso. en un cuarto en su propia casa, Y en escondido. literatura, pues lo mismo. Yo creo que habría que reivindicar que se vuelvan a leer novelas maravillosas que nos hablan de la vida de la gente, de la situación de la mujer. En España, en concreto, La Regenta. Creo que debería ser una cosa Volvemos, obligatoria claro. leerla. Volvemos casa a de lo la mismo. La casa de Bernarda Alba. La casa de Yo la, Bernarda Alba. la leí de pequeña y de adolescente muchas veces y me parecía también Esa es nuestra terrorífica, historia. Esa de es miedo. nuestra Era un historia. retrato, por ejemplo, en los pueblos era así. Esa era nuestra También. historia. Y creo que deberíamos reivindicar que se reconocieran ese episodio para que no vuelva. Claro. Por favor, que estamos en una etapa un poco complicada para que no vuelva. Que nos acordemos de dónde hemos salido para no tener que volver nunca. Para eso sirve la historia, para Claro. no olvidar y saber ir construyendo el futuro. Que no se nos olvide que ha costado mucho sacrificio y mucho esfuerzo salir de ahí, como para que ahora nos vuelvan a meter. Y para eso están los programas educativos, para aplicar ese conocimiento. Es una esa etapa historia. complicada, muy extensa. Sí. Sí. Es más, le vamos a hacer la pregunta de examen a Miguel. Ujú. Miguel, una película contemporánea para niños y niñas. Y no me vaya a decir que es del año 34. No. Pero es del 70 y... Vaya. Es que es del Estoy 70 seguro y... que si nos está escuchando alguna Siete. niña, Del 77. Una jornada particular de Héctor Escola. No. Trastienda de casi la Segunda Guerra Mundial. Un ama de casa italiana, toda su familia se viste de negro, de fascista, y se van a un desfile porque venía Hitler a Roma. Y ella se queda en casa. Y enfrente vive un vecino que está políticamente defenestrado porque es homosexual, que es Marcello Mastroianni. La mujer es Sofía Loren. Es una película deliciosa en la que no se ve un tiro, no se ve nada, pero se ve cuál era la situación de la mujer en ese momento, lo que tenía que tragar por familia y por política, y lo que ese vecino de enfrente, que no hablaba con nadie porque estaba arrinconado por su opción sexual, tampoco podía hablar. Y como esas dos personas aisladas de toda la Roma del año 38, que estaba por ahí de desfile, como entre ellos dos van hablando de lo que es realmente la vida y lo que es saltarse los tapujos, saltarse todo lo que es encorsetamiento, barreras. Es una película riquísima. Miguel, sí me parece muy bien. Vale. Pero que la tiene que ver un niño de 6 años. La tumba de las luciérnagas no la puedo ver. Tampoco, hombre. ¿Cómo vas a ponerle eso a un niño? A Marcor. No. Sé que Yo está- creo que No. una buena peli podría ser Jojo Rabbit. Sí. de Taika Waititi, que me parece un peliculón Película, a la sí. hora de abordar ciertas cosas desde la infancia y hacer una reflexión sobre esos conflictos y esas trastiendas desde el corazón y desde una visión muy, muy chula y muy divertida. Miguel, Sí, Todo sí, sí. eso lo recoge La vida es bella. Pero también con algunos momentos muy trágicos. Exactamente. Sí.
Ujú. ¿Alguna más? El viento se levanta. Para irnos de Europa, nos vamos a Japón. Dibujos animados, animación, Hayao Miyazaki, año 2013. Una película muy bonita sobre ojo, trastienda de guerra, uno que diseñaba las alas para los aviones cero del ejército japonés en la Segunda Guerra Mundial. Pero como una persona totalmente pacífica, un ingeniero, que además tiene su propio drama familiar con su esposa, enferma, cómo se puede crear. Hay una frase preciosa en esa película que se dice, los aviones son bellos sueños, pero que a veces se utilizan para cosas malas. ¿Por qué no ponerle eso a un niño? No sé. Una niña, un adolescente o adultos. O adulto, sí, seguro. No sé, ¿se os ocurre alguna a vosotros? Porque fijaos que estamos hablando mucho de la primera mitad del siglo XX. Hemos nombrado la Revolución Francesa, pero nos ha quedado un siglo XIX Vacío. vacío. ¿Qué pasa con el siglo XIX? ¿No está de moda el siglo XIX? El gato pardo, el gato pardo. El último samurái. El último samurái. Me encanta. Es así. Y la serie gusta que mucho. comentábamos fuera de cámara, Samurai Champloo, Ahí estuvo. esa es para niños y esa es una maravilla para contar la historia de Japón, por ejemplo. ¿Y por qué no vamos a conocer algo de la historia de Japón? Pues sí, la verdad es que sí. De hecho, Y es divertida, es dibujo animado, es maravillosa. Hombre, para niños, Adolescentes. adolescentes, mejor, porque concha, cuando abre la gente por la mitad con katana y. A Bueno, nosotros, pero sale la sangre así corriendo, como en Kill Bill, así, como si fueran fuentes. a nosotros en el colegio nos pusieron Germinal. A Germinal, mí de también. Blackberry, sí. Ojo que también hay. Venga, una que sí. Claro. Mediterráneo, una película italiana del año 90 y pico. pensaba que iba a poner la de Serrat. No. No, La- también se puede llamar así, ¿no? Sí, Sí. sí. Esa es un destacamento de 4 italianos en una isla griega perdida. No se ve la guerra, pero se ve como, para empezar, la barrera idiomática de un italiano con griegos que le tira al griego antiguo. Y cómo la convivencia de lo que es simplemente un destacamento en una isla aislada y qué es vida, convivencia. Eso es. Y también mucho humor. Esa película puede verla también. No hay límite de edades. Bueno, ahora os vais a quedar un poco asombradas. Porque ahora llega la sección que nadie estaba esperando, pero que es necesaria en este programa, y es la sección de Juan. Es la sección 0% mainstream. A mí me parece fundamental también. Entonces, si os gusta Rodrigo Cuevas, Juan es el Rodrigo Cuevas de este No es para podcast. tanto. Así que, Juan, No es para tanto. todo tuyo, se está poniendo las pilas. A ver, Literal. Así va a comer. Literalmente. Cuéntanos. yo os traigo. Como íbamos a hablar de actualidad, yo vengo a hablar de futuro. Pero bueno, eso tendrías que dejarlo para el próximo programa, ¿no? Pero hombre, mira si eres mainstream que te sales incluso del podcast. Cuenta, venga, cuenta. No va a ser exactamente de futuro, sino de un mensaje del siglo XX para el siglo XXI. O sea, venimos a hablar de un corto, ni siquiera de un corto, hecho por. Miguel me está mirando, yo no sé si. Con interés. Con interés. Un corto que hace Jean Cocteau en 1963, el año justo en el que tira la pata. Dicho mal y pronto. ¿Qué pasa con este corto? Él hace un mensaje a la juventud del año 2000. ¿Vale? Y plantea una serie de reflexiones que él cree que lo hace desde su época, desde el siglo XX, para lo que esté por venir. Entonces dura 20 minutos, podéis verlo, es de acceso libre, se puede ver en cualquier plataforma. Y está muy guay porque plantea ciertas cosas que pueden ayudarnos también a lo que estábamos hablando, a ciertas cosas que hemos hablado de la historia contemporánea, de lo que se considera contemporáneo y de lo que no. Porque, ¿qué pasa con este señor? Para empezar, una personalidad compleja y complicada de distintos puntos de vista de su vida, pero ante todo un señor anacrónico.
Es un señor que, digamos, no era de su época, pero era más vanguardista que mucha gente de su época. Estamos hablando de un señor que hace su carrera a primera mitad del siglo XX. Y me interesa mucho ese punto de rescatar las vanguardias del siglo XX, eh, pero de una forma anacrónica. ¿Por qué? Porque a la hora de reflexionar cómo contamos la historia, cómo es la vida en un museo, cómo se educamos a través de un museo y tal, nos encontramos siempre con esos cajones de desastre que estábamos hablando antes, ¿no? Y este señor llega y dice, no, es que la poesía resulta que es atemporal, porque es que es así de poético. Y empieza a hacer una revisión de la historia, tanto la suya como la que estaba por venir o como la anterior, que es atemporal. Elimina las barreras temporales y él empieza a soltar una serie de ideas que, digamos, eliminan todo eso, porque al fin y al cabo están haciendo hincapié en el sentir a través de los tiempos. Cosa que me parece interesante. Entonces empieza a dar claves. Empieza a decir, pues bueno, ¿qué va a pasar con la gravedad en el año 2000? Va a haber coches flotantes. Se plantea eso, pero él se plantea, mm, ¿estamos obsesionados con eso? ¿Por qué no obsesiona tanto la falta de gravedad? Y vi el progreso. Se puede progresar hacia el error y empieza a tirar ahí del hilo. ¿Qué se va a bailar? Que ahora mismo se baila el twist. En aquella época. En aquella época. ¿Cuáles van a ser vuestros bailes? ¿Cómo va a ser vuestra arquitectura? Porque esta arquitectura va a seguir siendo sin alma, sin espíritu, como cárceles que os aprisionan y que no tienen ningún tipo de cosa que sí existía y que era distinto en el pasado. ¿Por qué ya no hay autostopistas? Para implementar. ¿Por qué es normal a lo largo de todas las épocas de la humanidad en que la juventud esté triste y preocupada? Porque siempre está esta visión de cómo es la juventud y es como, si es normal que estéis tristes y preocupados por la época que os toca vivir. Eh, y él empieza un poco a desgranar cuál sería el papel del poeta. Porque, bueno, un señor al fin y al cabo muy decimonónico, muy decadente, y dice, pues yo soy un poeta y vengo a hablar de lo mío. Y me interesa un montón, porque claro, en este mensaje podía ir dando ideas más concretas sobre lo que dice, pero lo que más me interesa es que él en esa época empieza ya a ir desechando la idea de genio, o la figura de genio o la figura de autor, que va a venir en el siglo XX, en favor de otras figuras como el genio colectivo, o bajar el genio a lo cotidiano. Es decir, dice que una cosa genial puede ser el estilo con el que alguien se baja de un coche y no una pintura maravillosa. Y me interesa porque este señor en su momento lo verían como un rancio, pero se estaba adelantando lo que vendría en los 60 los 70 con toda la posmodernidad, toda la arquitectura posmoderna y toda la crítica posmoderna, que precisamente empezaría al cholón a recuperar aspectos de lo clásico, aspectos de ciertas épocas temporales que ya no, que se daban por una cosa anacrónica, ¿no? Y me interesa como un punto de un recurso educativo que todas estas claves que nos da desde el siglo XX, de lo que va a ser la posmodernidad, que va a fluir en todo ese mezcolato de colorines con columnas jónicas por medio y demás, cómo nos puede hacer pensar sobre el papel que tenemos también en el museo o en la educación en el museo o en la educación en general, porque nos está planteando que digamos, repensar los museos no es solo una cuestión moral de que las cosas se tienen que hacer así y que muchas veces lo que te proponen ciertos estudios científicos sobre por qué esto o lo otro tiene que ser así, lo cual se acaba convirtiendo en un poco mainstream, en cierto modo. Y un poco la forma de buscar inspiración más allá de un estudio sobre por qué el museo debería ser así, o sea, que es necesario. Me gusta esa inspiración poética o más humana, más desde el sentir, a la hora de por qué tenemos que dejar de hablar por eso, de esos grandes genios y hablar de otro tipo de cosas.
porque el museo no tiene por qué ser una cárcel a la hora, por ejemplo, de un diseño expositivo, porque no se tiene que usar esas formas tan frías y acercar otro tipo de experiencia a un público incluso pues, infantil o escolar. Porque, por ejemplo, tenemos que atender a la infancia o a esa juventud preocupada, o porque, por ejemplo, pues bueno, tenemos que integrar esa forma de sentir la historia no como cajones, sino como una especie de continuo, que haya formas de encajonar, porque tenemos que darnos a entender entre nosotros, y formas de desencajonar también de una forma verídica y con todas las de la ley, incluso científica, también desde ese punto de vista. Así que aquí está mi reflexión, tira así, sobre cómo Jean Cocteau te dice cómo hay que construir ciertas cositas. Como hay que ser contemporáneo. Cómo hay que ser contemporáneo desde lo clásico y recogiendo cosas que son totalmente anacrónicas y clásicas. Pero es muy interesante, porque además ha salido a colación pues, una cosa muy interesante, que es que el siglo XIX, finales del XIX y el siglo XX han sido los momentos de creación de los grandes museos. Ujú, O sea, la historia de los museos nace de ahí, ujú, desde el siglo XIX realmente, ¿no? ujú. Y una cosa, no mainstream, pero esta vez me cuelo yo. No mainstream, pero que es curiosísima, que es que muy poca gente, salvo los que estamos en el ámbito de los museos, conoce que es que el real momento en que nace la filosofía sobre el museo moderno, cómo debe ser un museo moderno, tanto desde el punto de vista arquitectónico como en la forma de exponer, propiamente dicho, y en los contenidos, en el aspecto estético de la exposición, se gestó en Madrid en 1931, en una reunión internacional que hubo sobre museos. Fue la República y evidentemente eso inmediatamente llega la guerra y tal, eso se olvidó por completo y entonces solamente se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial en casi toda Europa y en Estados Unidos, menos en España, donde por razones obvias nunca se puso en marcha los principios que se gestaron en el año 31 en la reunión de Madrid. Es un tema que yo creo que no es muy mainstream, es un no mainstream, pero es muy curioso y muy interesante, que nos dice mucho de la cultura del siglo XX en España. Bueno, pues fijaos, Juan, me has dejado una vez más con la boca abierta. Es que Juan es así. Ya, qué bien. No, a veces te habla de señores que van a Stonehenge ¿A cantar? a hacer cosas y otras veces te sale con esto. La verdad que es nuestro más moderno, es que también es nuestro personaje más moderno. Pues Juan, muchas gracias. Y gracias también a nuestras invitadas por haber aceptado el reto de sentarse en esta mesa Sin saber a lo que venía. sin saber a lo que venía, y es también un poco condición de las personas que se sientan aquí. Normalmente siempre nos dicen, no hemos visto el podcast todavía. Yo espero que ahora, después de tantos meses, podáis recuperar los podcasts anteriores y echarle un vistazo, porque creo que pueden gustaros. Enhorabuena por el trabajo, por la iniciativa. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias también a nuestros amigos del fondo de la mesa, No sur. que bueno, Los amigos de la trastienda se pueden quedar. sí, ¿no? son los de Trastienders. ¿Entiendes? Y la semana que viene, María Luisa, ¿de qué hablamos? Porque, Es un misterio. claro, porque Es un misterio de qué vamos Sí, a que es hablar un cada misterio. uno. María, perdón, Sí, vale. ¿de qué hablamos? Cada uno cómo ve el futuro. El futuro. ¿O qué? Habrá que buscar algún argumento y habrá que buscar Yo no sé a quién vamos a traer para el próximo programa. con tertulias que sean capaces de hablar de ese futuro. Yo creo que debería de venir como invitados e invitadas gente incluso más joven que Juan. No lo sé, no lo sé. El caso es que el próximo programa será el programa del futuro. No sabemos qué pasará, por eso es el futuro. Así que os emplazo un mes más y ya cerramos el curso, si no me equivoco, ¿no? Ya el próximo será porque ya después del futuro, ¿qué vamos a hablar? No le podemos dar la vuelta al tiempo. Del posfuturo, como se suele decir. Eso es cosa de Juan. El posfuturo es cosa de Juan. De lo moderno, lo posmoderno. Pues Juan es posfuturo ya. Pues, Así que, exactamente. Cuando digamos Marte. por ejemplo, eso creo que será una de las cosas que saldrán en el próximo episodio, pero eso será el mes que viene. Lo dejamos aquí.
Luisa María, Concha, Juan, David, Miguel y nuestra invitada, Ana Ranz, Carmen Rueda. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio de el podcast de Libero. Y